Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra convirtió mi cumpleaños en un caos, se presentó sin invitación, se intoxicó y me acusa de envenenarla. Hace unos días celebré mi cumpleaños número 30, una fecha que esperaba con mucha ilusión pero que terminó siendo una experiencia totalmente diferente a lo que había imaginado. Los cumpleaños siempre han tenido un significado especial para mí, son momentos donde puedo sentir el cariño de mis seres queridos. Tenía grandes expectativas para esta celebración en particular, considerando que era una fecha tan significativa en mi vida. Mi esposo y mi cuñada se encargaron de organizar la celebración. Mi esposo conoce perfectamente lo mucho que disfruto tener una fiesta de cumpleaños bien organizada, con todos los elementos necesarios para crear una experiencia memorable. Me encanta estar rodeada de familia y amigos, compartiendo risas y creando recuerdos juntos. Él siempre ha prestado atención a estos detalles, así que tenía el presentimiento de que estaba preparando algo extraordinario para esta ocasión especial. El día de mi cumpleaños llegó, y mi esposo me preparó una sorpresa espectacular. Me cubrió los ojos con una venda, y me dijo que me llevaría a un lugar especial. Mi corazón palpitaba de emoción durante todo el trayecto hacia este destino misterioso. Cuando finalmente llegamos y me quitó la venda, me quedé sin palabras. Frente a mí se alzaba una villa impresionante, y en ella me esperaban todos mis familiares y los suyos para darme la bienvenida. Me sentí completamente abrumada por la felicidad. Era evidente que mi esposo había puesto todo su empeño en hacer de este día algo único. Desde la elección del lugar hasta cada detalle de la decoración, todo estaba meticulosamente planeado. El pastel me conmovió especialmente, se había asegurado de conseguir mi favorito de una pastelería que adoro. En ese momento, sentí que no podía ser más afortunada. A pesar de estar encantada con la celebración, y profundamente agradecida por todo el esfuerzo de mi esposo para hacer memorable mi 30º cumpleaños, no pude evitar sentirme un poco preocupada por el costo de la villa. Era un lugar verdaderamente espectacular, con vistas increíbles que parecían sacadas de una revista de lujo. Me inquietaba pensar en cuánto había costado alquilar un espacio así. Sin embargo, mi esposo rápidamente me tranquilizó explicando que la villa pertenecía al jefe de mi cuñada. Era un espacio que frecuentemente utilizaban para eventos corporativos, y, con mi cumpleaños aproximándose, mi cuñada había tenido la gentileza de pedirle a su jefe si podíamos utilizarla por una noche. Él había accedido amablemente. Me sentí inmensamente agradecida por este gesto, y me aseguré de expresar mi gratitud por haberse tomado la molestia de hacer este día tan especial. Tener un lugar tan hermoso para celebrar con todos mis seres queridos realmente elevó toda la experiencia. Hizo que mi 30º cumpleaños se sintiera verdaderamente extraordinario. La velada transcurría maravillosamente, el ambiente estaba lleno de alegría, amor y una sensación de unión que me llenaba el corazón. Todo parecía perfecto hasta que mi suegra apareció sin ser invitada. Para poner en contexto la situación, mis suegros se divorciaron hace algunos años en circunstancias bastante complicadas. Mi suegra fue descubierta siendo infiel, y la situación se volvió especialmente delicada porque fue mi esposo quien descubrió su infidelidad. Cuando él la confrontó sobre esto, ella lo amenazó, exigiéndole que mantuviera el secreto y no le dijera nada a su padre. A pesar de sus amenazas, mi esposo decidió hacer lo correcto y le reveló la verdad a su padre. Esto, naturalmente, provocó una ruptura significativa en la familia, con emociones muy intensas por todas partes. Desde entonces, mi suegra ha mantenido un resentimiento constante hacia mi esposo. Lo responsabiliza por el divorcio, aunque él simplemente se negó a encubrir una mentira dañina. Sin embargo, ella continúa presentándolo como el villano de la historia. A lo largo de los años, ha aprovechado cada oportunidad para hacerlo sentir culpable o faltarle al respeto, utilizando tácticas no tan sutiles para hacerlo sentir responsable. Este comportamiento siempre me ha causado una profunda molestia. Quiero mucho a mi esposo, y me duele ver cómo alguien lo trata injustamente, especialmente siendo él una persona tan bondadosa. Por eso, cada vez que mi suegra intenta menospreciarlo, me aseguro de defenderlo. No puedo permanecer callada mientras alguien lo lastima, incluso si esa persona es su propia madre. Por supuesto, el hecho de que yo la enfrente no le agrada en absoluto. Lo interpreta como una falta de respeto, y ha expresado abiertamente su desagrado hacia mí por esto. Parece molestarle que yo no sea alguien que se queda callada o se hace a un lado. Creo que le incomoda que yo sea tan protectora con mi esposo, probablemente esperaba que fuera más sumisa hacia ella. Con el tiempo, ha llegado a verme como una amenaza, porque me niego a permitir sus intentos de desacreditar a mi esposo. Para mi fiesta de cumpleaños número 30, mi esposo y mi cuñada específicamente decidieron no invitar a mi suegra. Ambos eran conscientes del drama innecesario que suele generar donde sea que va, y no querían que su presencia empañara lo que debería ser una celebración alegre y despreocupada para mí. Sin embargo,
De alguna manera se enteró de la fiesta a través de algunos familiares y decidió presentarse de todas formas. ¿Pueden creer su atrevimiento? Es decir, ¿quién se aparece sin invitación en la fiesta de cumpleaños de alguien, especialmente después de haber sido deliberadamente excluida? Se sintió como una invasión total a nuestra privacidad. Cuando entró en la villa, las expresiones de todos lo decían todo. Estaban completamente sorprendidos. Nadie esperaba verla allí y su repentina aparición alteró inmediatamente el ambiente de la fiesta. Entró con una sonrisa exageradamente alegre, actuando como si no fuera consciente de que no debería estar allí. Se dirigió directamente hacia mí, me dio un abrazo y me felicitó por mi cumpleaños como si todo fuera perfectamente normal. Le pregunté directamente, aunque con educación, por qué había venido. Me respondió sin el menor reparo que se había enterado de mi cumpleaños por otros familiares y, al notar que no había sido invitada, decidió invitarse ella misma. Lo dijo con tanta naturalidad, como si tuviera todo el derecho de estar allí sin importar las circunstancias. Miré a mi esposo, quien solo negó con la cabeza frustrado, evidentemente tan molesto como yo. Mi cuñada también mostraba signos visibles de irritación. La verdad es que podríamos haberle pedido que se retirara en ese momento. Era mi fiesta, después de todo, pero no queríamos crear una escena. Lo último que deseaba era que la atención de la noche se centrara en ella y sus dramas. Así que, a regañadientes, permitimos que se quedara, esperando que simplemente mantuviera un bajo perfil y evitara causar problemas. Pero, siendo mi suegra quien es, tenía que encontrar la manera de convertirse en el centro de atención. Sacó un pastel que traía cuidadosamente guardado en un recipiente y anunció que ese era su regalo de cumpleaños para mí. Cuando le pregunté qué tipo de pastel era, anunció en voz alta que era un pastel vegano. Quiero aclarar que no tengo nada en contra de la comida vegana ni de las elecciones de estilo de vida de nadie. Respeto las preferencias de todos, sean veganos, vegetarianos o lo que sea. Pero aquí está el problema. Nadie en nuestra familia es vegano excepto ella, y ella lo sabe perfectamente. Entonces, ¿por qué me traería un pastel que sabía que no comería? Continuó anunciando alegremente que ella misma había preparado el pastel y quería compartirlo con todos. Pero además de ser vegano, el pastel tenía un olor muy desagradable. Desprendía un extraño olor a rancio, como cuando la comida ha estado demasiado tiempo en el refrigerador. Definitivamente no era el aroma que esperarías de un pastel recién horneado. No pude evitar arrugar la nariz, aunque intenté disimular mi reacción por cortesía. Mi suegra no perdió tiempo en cortar una porción y ofrecérmela. Ya podía sentir la tensión acumulándose. Intentando mantener la cortesía, decliné con una sonrisa, diciendo, no, gracias. Pero ella no se conformó con eso, e insistió casi forzosamente en que al menos probara un bocado. Como ella lo había traído, sin embargo, el pastel realmente parecía estar en mal estado y no quería arriesgarme a probarlo. Cuando volví a negar con la cabeza, pareció ofenderse, y para mi frustración, comenzó a actuar indignada. Me preguntó directamente si mi negativa se debía a que el pastel era vegano. No quería empeorar la situación ni avergonzarla frente a los demás invitados, así que intenté suavizar la tensión siendo honesta. Le expliqué amablemente que el pastel tenía un olor extraño para mí, lo cual era verdad. Le aclaré que no me habría importado probar su pastel vegano, pero debido al olor, prefería no hacerlo. Esto pareció ofenderla aún más. Luego me acusó de estar insultando su pastel sin motivo, diciendo que podría haber dicho simplemente que no si no lo quería. La ironía de la situación era evidente. Yo había dicho que no, y era ella quien seguía presionándome para que me explicara. Sin embargo, de alguna manera terminé siendo la villana en su versión de los hechos. Era un comportamiento típico de mi suegra. Sintiendo que mi paciencia se agotaba, decidí simplemente alejarme. La dejé con su pastel y fui a socializar con los otros invitados, decidida a no permitir que sus provocaciones arruinaran mi estado de ánimo. Mientras tanto, mi suegra parecía estar disfrutando de la atención que estaba recibiendo durante la fiesta. La gente naturalmente estaba sorprendida de verla allí dada la historia familiar, y ella lo aprovechaba al máximo. Estaba toda sonrisas y gestos exagerados, contándole a cualquiera que quisiera escuchar lo maravillosa que era su vida después del divorcio. Incluso llegó a declarar en voz alta a algunos de los primos que dejar a mi suegro fue la mejor decisión de su vida. Lo cual se sintió bastante fuera de lugar. Era como si quisiera reescribir la historia y convertirse en la heroína de su propio drama, lo pidieran o no. Las cosas tomaron un giro drástico cuando llegó mi suegro. Había venido a la fiesta con su nueva novia, una mujer notablemente más joven y muy atractiva. Tanto mi suegro como ella parecían estar muy cómodos el uno con el otro. En el momento en que mi suegra los vio juntos, su comportamiento cambió completamente. La sonrisa desapareció de su rostro. Se acercó furiosa a donde yo estaba parada con mi esposo y mi cuñada.
Su enojo era evidente mientras comenzaba a desahogarse con nosotros. ¿Cómo pudieron permitirle traer a su novia a esta fiesta?, exigió, su voz aguda e indignada. Míralo, paseando a esa buscadora de oro. Es completamente irrespetuoso hacia mí. Dirigió su frustración directamente hacia mi esposo y mi cuñada, regañándolos como si fueran niños. Ustedes dos deberían avergonzarlo por esto. ¿Cómo pueden dejar que la traiga aquí de todos los lugares, sabiendo que yo estaría presente? Continuó sin parar, acusando a mi suegro de presumir su nueva relación frente a la familia solo para molestarla. Miré a mi esposo, que parecía estar conteniendo su enojo pero se mantuvo controlado por consideración a mí. Mi cuñada simplemente puso los ojos en blanco, claramente exhausta del drama. Yo también había llegado a mi límite. Aquí estábamos intentando celebrar un cumpleaños importante, y mi suegra había conseguido hacer que todo girara en torno a ella. En primer lugar, se había presentado en mi fiesta completamente por su cuenta, sin invitación. Sin embargo, parecía tan ofendida por la persona que mi suegro había decidido traer como su acompañante. No pude evitar preguntarle por qué estaba tan molesta por mi suegro y su novia cuando, honestamente, ella lo había engañado y, lo más importante, ni siquiera se suponía que debía estar aquí. Al escuchar esto, mi suegra pareció físicamente alterada. Mi cuñada también intervino, diciéndole a su madre sin rodeos que su padre tenía todo el derecho de seguir adelante y ser feliz. Señaló cómo mi suegro parecía estar disfrutando mucho con su novia, mezclándose alegremente con la familia, y sin prestar atención a mi suegra en absoluto. Si él no se molestaba por ella, entonces ¿por qué ella estaba tan alterada por él? Era evidente que mi cuñada había tenido suficiente de las payasadas de su madre por la noche. Mi suegra argumentó que era injusto que apoyáramos a mi suegro después de su divorcio, y que deberíamos advertirle que no saliera con ninguna tonta joven. Su reacción solo confirmó lo que todos sospechábamos. Estaba celosa de él. Durante toda la fiesta, siguió lanzando miradas llenas de enojo hacia mi suegro y su novia. Se notaba claramente su frustración y resentimiento en cada mirada. Parecía estar esperando que alguien se pusiera de su lado y le diera la razón, pero nadie lo hizo. Y creo que eso solo aumentó su enojo. La fiesta continuó a pesar de esta tensión. Mi suegra se quedó sentada con su pastel vegano, que curiosamente nadie más había probado todavía. Ella era la única que estaba comiendo el pastel. Entonces, apenas unos minutos después, mi suegra empezó a toser de manera alarmante, casi violenta. Al principio, pensé que solo era un pequeño ataque de tos. Pero rápidamente empeoró. Se dobló sobre sí misma, sujetándose las rodillas y comenzó a vomitar en el suelo. Los sonidos que hacía eran muy preocupantes, y todos los que estaban cerca se alarmaron de inmediato. Mi esposo y yo corrimos hacia ella, genuinamente preocupados, a pesar de todo lo que había pasado antes. Era imposible no alarmarse al ver a alguien en ese estado de malestar. Tratamos de ayudarla a levantarse, pero se veía débil e inestable, así que la ayudamos cuidadosamente a sentarse en una silla. Su cara estaba pálida, casi verdosa, y seguía jadeando, diciendo que le costaba respirar. Era aterrador verla así. Mi cuñada actuó rápidamente. Sacó su teléfono y llamó al 911, explicándole la situación al operador con calma. La condición de mi suegra no mejoró mientras esperábamos. Seguía tosiendo, agarrándose el pecho y batallando para hablar. Cuando llegaron los paramédicos, todos nos habíamos reunido alrededor, preocupados y confundidos. Mi suegra fue trasladada de emergencia al hospital, dejándonos a todos impactados y preocupados. Después de este giro inesperado de los acontecimientos, mi fiesta de cumpleaños quedó prácticamente arruinada. Lo que debía ser una celebración alegre de un momento importante se había convertido en una noche de preocupación e incertidumbre. El ambiente cambió por completo y todos estaban más pendientes de la salud de mi suegra que de cualquier otra cosa. Mi esposo y yo la acompañamos en la ambulancia, sentados nerviosos mientras los paramédicos la atendían. Mi cuñada y mi suegro nos siguieron de cerca en otro auto. Todos estábamos claramente impactados por lo que acababa de suceder. Cuando llegamos al hospital, los médicos comenzaron a examinar a mi suegra, y nos aseguraron que harían todo lo posible para descubrir qué le pasaba. Después de un tiempo, nos informaron que mi suegra tenía intoxicación alimentaria, y necesitaría tratamiento para recuperarse. Naturalmente, preguntaron qué había comido antes de enfermarse. Recordé la fiesta y me di cuenta de que mi suegra no había tocado ninguna de la comida o bocadillos que habíamos servido, ya que es vegana. Lo único que había consumido durante toda la noche era su propio pastel vegano. Los médicos nos preguntaron qué contenía el pastel, pero no teníamos idea de los ingredientes que había usado. Nos pidieron que les mostráramos el pastel para poder determinar exactamente qué había consumido mi suegra.
ya que esto les ayudaría a tratarla más eficazmente. Mi esposo decidió volver a la villa para traer el pastel para que los médicos pudieran analizarlo. Después de que los médicos lo examinaran detalladamente, descubrieron que el pastel contenía yogur vegano vencido y crema agria vegana vencida, que al mezclarse producían ese mal olor que había notado antes. Los médicos confirmaron que esta combinación era la causa de la intoxicación alimentaria de mi suegra. Cuando mi suegra finalmente se recuperó lo suficiente para recibir visitas, el resto de la familia y yo fuimos a verla. Estaba sinceramente preocupada por ella, y esperaba que se sintiera mejor. Los médicos ya le habían informado sobre la causa de su hospitalización. Sin embargo, cuando entré en la habitación, se veía visiblemente alterada. Su mandíbula tensa y sus ojos llenos de rabia. Antes de que alguien pudiera siquiera preguntar cómo se sentía, se volvió hacia mí, alzando la voz bruscamente. «Tú me envenenaste», gritó, su tono acusador y lleno de veneno. Me quedé paralizada, completamente desconcertada. Por un momento ni siquiera pude procesar lo que estaba diciendo. Mi esposo intervino, preguntándole de qué demonios estaba hablando. Pero mi suegra no se detuvo, siguió gritándome frente a todos. «Nunca te he caído bien», gritó. «Ni siquiera querías que estuviera en la fiesta y porque aparecí, decidiste envenenar mi pastel». Luego continuó afirmando que cuando trajo el pastel a la fiesta estaba perfectamente bien, y que yo de alguna manera lo había manipulado para enfermarla. Insistió en que yo debía haber saboteado su pastel porque claramente no soportaba que ella estuviera allí. Todo el tiempo me quedé en un silencio atónito, completamente sin palabras. ¿Cómo podía creer seriamente eso y acusarme de algo tan absurdo? Mi esposo y mi cuñada rápidamente salieron en mi defensa. Le señalaron con calma a mi suegra cuán absurdas eran sus acusaciones. Ni yo ni nadie más en la fiesta habíamos siquiera tocado su pastel. Todo había sido obra suya. Mi esposo trató de razonar con ella, explicando que los médicos habían declarado claramente que la intoxicación alimentaria se debía a ingredientes vencidos o mal mezclados en el pastel. Entonces, ¿cómo se me podía culpar por esto? Pero mi suegra no quería escuchar razones, se aferraba tercamente a su versión. Era como si necesitara convertir su propia vergüenza en culpa, y yo era el blanco más fácil. Decidí hablar por mí misma, manteniendo mi voz tranquila pero firme. «Mira», dije, «admitiré que no me caes particularmente bien y estoy segura de que lo sabes. Pero que no me agrades es una cosa y envenenarte es completamente diferente. No soy una niña, y ciertamente no soy tan mezquina como para envenenar tu pastel solo porque viniste a mi fiesta de cumpleaños. Todos somos adultos aquí. ¿Por qué haría algo tan ridículo?» Los ojos de mi suegra se entrecerraron mientras respondía. «He estado usando la misma receta durante años y nunca me he enfermado antes. Sin embargo, la única vez que lo traigo a tu fiesta, termino en el hospital. No actúes como si esto fuera una coincidencia. Obviamente pusiste algo en él para enfermarme». Con una mirada desafiante, mi suegra anunció. «¿Sabes qué? Voy a demandarte por envenenarme. Vas a pagarme todas las facturas del hospital, y me aseguraré de que te hagan responsable por avergonzarme frente a todos». Su tono estaba lleno de rencor y estaba claro que no era solo una amenaza vacía. Parecía decidida a llevarlo a cabo. Podía sentir cómo me hervía la sangre, pero traté de mantener la calma. Mi esposo, sin embargo, estaba visiblemente furioso. Le dijo que sus amenazas no tenían fundamento y que no había evidencia que respaldara sus acusaciones. Mi cuñada intervino, añadiendo que las acusaciones de su madre solo la hacían quedar mal frente a la familia. Pero mi suegra se negó a escuchar. Desde ese día, mi esposo y yo hemos estado tratando de decidir cómo manejar la situación. Ha sido agotador y estresante, por decirlo menos. Por un lado, cualquiera que me conozca sabe lo ridículas que son las acusaciones de mi suegra. Varios de nuestros familiares incluso se han ofrecido a testificar a mi favor si este asunto llega a los tribunales. Conocen la historia de mi suegra de causar problemas y pueden ver a través de sus mentiras. Por otro lado, mi suegra ha estado difundiendo activamente esta falsa historia a cualquiera que quiera escuchar. Algunos de mis parientes mayores, más propensos a creerle, han comenzado a llamar a mi esposo y preguntar si es cierto que intenté envenenarla por celos. Es indignante. No solo su mentira está causando un drama innecesario, sino que también está dañando mi reputación en la familia. El hecho de que incluso tenga que defenderme contra algo tan absurdo se siente irreal. Estoy tan furiosa que tengo ganas de demandar a mi suegra por difamarme sin razón. ¿Soy yo la mala? Actualización 1. Para quienes comentan que mi suegra está avergonzada y por eso me culpa, pienso exactamente lo mismo. Creo que necesita echarle la culpa a alguien en vez de admitir ante todos que ella misma usó ingredientes en mal estado en su pastel. Entre mi esposo, mi cuñada y yo, soy el blanco más fácil para sus acusaciones.
Como no soy su hija, puede hablar mal de mí sin restricciones. Además, como soy quien más la enfrenta, le resulta más conveniente pintarme como la villana. Mi esposo y yo ya programamos una cita con un abogado esta semana, por si mi suegra cumple su amenaza de demandarme. Queremos estar preparados para cualquier cosa. Actualización 2. Mi cuñada acaba de darme lo que podría ser el mejor regalo de todos. Resulta que la villa donde celebramos la fiesta tiene cámaras de seguridad instaladas por toda la propiedad. Cuando mi cuñada le contó a su jefe todo el drama con mi suegra, él tuvo la amabilidad de proporcionarnos las grabaciones de seguridad de esa noche. Mi cuñada vino inmediatamente a mi casa con las grabaciones. Nos sentamos juntas a ver las imágenes y, tal como yo había dicho, en ningún momento de la noche me acerqué al pastel de mi suegra, mucho menos lo toqué. Las grabaciones mostraban exactamente lo que pasó. Mi suegra era la única que manipulaba el pastel. Se pasó la noche cortando pedazos y comiéndolos mientras bebía su margarita. Era casi cómico verlo en retrospectiva. Con estas grabaciones, la evidencia era irrefutable. Su intoxicación fue completamente por su propia causa. Los médicos ya habían confirmado que el problema estaba en los ingredientes del pastel, y ver a mi suegra comiendo su pastel mientras tomaba alcohol explicaba por qué tuvo una reacción tan fuerte. Mi esposo y yo nos sentimos muy aliviados después de ver las grabaciones. Ahora mi suegra no puede acusarme de nada, aunque eso no le ha impedido seguir difundiendo mentiras sobre mí, dañando mi reputación y acusándome de envenenarla, todo mientras sabe perfectamente que ella misma causó esto. Por esta razón, mi esposo y yo hemos decidido que es momento de voltear las cosas. Mi suegra se ha dedicado a avergonzarme frente a la familia, y ahora tenemos la oportunidad perfecta de mostrarle a todos la verdad. Ella se lo ha buscado, y estamos más que listos para asegurarnos de que todos sepan exactamente qué sucedió durante la fiesta. Mi cuñada está totalmente de acuerdo con nuestro plan. Está tan cansada de las payasadas de mi suegra como nosotros y quiere ayudarnos a aclarar todo. Todavía estamos finalizando los detalles, pero una cosa es segura. Mi suegra está por aprender una lección sobre la responsabilidad. Les contaremos más cuando hayamos ejecutado nuestro plan. Digamos que el karma tiene formas curiosas de manifestarse. Actualización 3. Primero que nada, gracias a todos por sus sugerencias sobre cómo enfrentar a mi suegra. Después de conversarlo con mi esposo, decidimos optar por la exposición pública para que no pudiera recuperarse y nadie volviera a creer sus mentiras. Mi esposo usó Facebook, donde muchos de nuestros familiares y amigos están conectados. Publicó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la villa, etiquetándonos a mí y a mi suegra. Junto al video, escribió un relato directo pero honesto de lo sucedido. Explicó todo, cómo mi suegra se apareció sin invitación en mi fiesta de cumpleaños, cómo ni siquiera me trajo un regalo apropiado más allá del desafortunado pastel vegano, y cómo pasó la noche comiendo su propia creación mientras bebía margaritas. Señaló cómo su madre tuvo la osadía de culparme por su intoxicación alimentaria, y amenazó con demandarme cuando la evidencia mostraba claramente que yo no tuve nada que ver. Mi esposo expresó abiertamente lo avergonzado y herido que estaba de que su propia madre cayera tan bajo como para intentar manchar mi reputación con mentiras. La publicación se expandió rápidamente. En cuestión de horas, empezó a llegar el apoyo. Familiares que inicialmente habían creído la versión falsa de mi suegra nos llamaban para disculparse. Muchos expresaron su disgusto por el comportamiento de mi suegra, agradeciendo a mi esposo por revelar la verdad. Algunos incluso comentaron públicamente en la publicación, avergonzando más a mi suegra por sus acciones y mostrando su apoyo hacia mí. Se sintió reconfortante finalmente tener la verdad expuesta y ver que la gente nos respaldaba. Pero, como era de esperar, mi suegra no tomó bien la exposición pública. Mi esposo recibió una llamada furiosa de ella poco después de la publicación. Estaba enfurecida, gritándole por humillarla frente a toda la familia. Nos acusó de cruzar límites e insistió en que era injusto publicar esto en Facebook. Exigió que quitáramos la publicación inmediatamente y, para colmo, dijo que le debíamos una disculpa por la vergüenza que estaba pasando. Su descaro nos dejó atónitos. Mi esposo le respondió firmemente que no había nada por qué disculparse, y que su humillación era consecuencia directa de sus propias acciones. Le recordó que ella había sido quien difundió mentiras e hizo acusaciones sin fundamento, y ahora la verdad estaba a la vista de todos. Fue entonces cuando mi suegra comenzó a gritar sobre lo herida que estaba, y cómo toda la familia estaba contra ella. Según ella, desde el divorcio todos habíamos tomado partido, eligiendo a mi suegro, y ahora nadie la visitaba ni hablaba con ella. Por supuesto que sí. Ella había engañado y destrozado a la familia. ¿Qué esperaba que hiciéramos? Sus intentos de presentarse como la víctima eran completamente ridículos. Luego intentó manipular emocionalmente a mi esposo, diciéndole lo decepcionada que estaba de él.
Afirmó que él había cambiado y que ahora prefería creerle a su esposa en lugar de a su madre sobre lo ocurrido durante la fiesta. Estaba desesperada por mostrarse como la víctima y usaba todas las tácticas emocionales posibles, alegando que yo siempre le faltaba el respeto y que él debería defenderla en vez de apoyarme. Era obvio que intentaba manipularlo, pero mi esposo no cayó en su juego. Vio a través de ella y la detuvo de inmediato, diciendo que estaba cansado de su comportamiento narcisista. Le dijo a su madre que su opinión sobre ella había cambiado drásticamente y que ya no la respetaba. Finalmente, le dijo que podía pensar lo que quisiera, pero que él estaba harto de sus juegos manipuladores. Le advirtió que si no cambiaba su comportamiento, él y todos los demás eventualmente la excluirían de sus vidas. Desde entonces, mi suegra no se ha atrevido a molestarnos. Parece que por fin aprendió la lección. Por ahora, mantenemos nuestra postura, la publicación sigue en línea, y los intentos de mi suegra de torcer la historia a su favor han fracasado. Ya era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones, y nos alegra que la verdad finalmente saliera a la luz. Aunque ha sido una experiencia difícil, el apoyo de nuestra familia y amigos nos ha demostrado que enfrentarla fue la decisión correcta.